Israel y la administración Trump deberían tener mucho miedo. El general de brigada Mohammad Reza Naqvi, subcoordinador del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, declaró en una entrevista con medios iraníes que la infraestructura de misiles y defensa de Irán salió completamente ilesa. Literalmente, ni un rasguño del tamaño de una pluma de mosca. Afirmó que, a pesar de los intensos ataques de Israel y Estados Unidos durante la Guerra de 12 días, todo permanece completamente intacto. Añadió que ninguna de las ciudades de misiles de Irán, sitios subterráneos y fortificados donde se almacenan y lanzan misiles, sufrió ningún daño. Las operaciones de lanzamiento, dice, se reanudaron rápidamente tras cualquiera de los intentos de ataque contra los lanzadores de misiles. Naqvi establece una comparación con el genocidio en curso de Israel en Gaza. Señala que, incluso después de 2 años de intenso fuego sobre la franja de Gaza, Israel no ha logrado destruir la red de túneles de Hamás, la misma red de túneles sobre la que han pasado sus tanques. Por implicación, los túneles de Irán y las defensas situadas bajo ellos han demostrado ser aún más seguras tras solo 12 días de esa guerra. Los misiles son la clave, sino el elemento crítico de disuasión de Irán. Si realmente no han sido dañados, significa que la capacidad de ataque de Irán sigue siendo tan fuerte como siempre. Naqvi rechaza las afirmaciones del enemigo de que destruyeron la mitad de los lanzadores de misiles de Irán. No solo es incorrecto el 50%, dice que ni siquiera pudieron destruir el 3% de los lanzadores, menos del 3%. Estos lanzadores son totalmente autóctonos de Irán, lo que significa que se fabrican en el país con tecnología local. Naqvi los describe como lo bastante simples como para producirse en una herrería. Según él, tras la guerra, Irán ahora tiene más lanzadores que antes, con la capacidad de fabricar decenas de miles más si fuera necesario. Todo comenzó el 13 de junio, cuando Israel lanzó lo que Naqvi describe como una guerra de agresión no provocada contra ellos. No fue solo una escaramuza, fue una gran escalada. Más de 1000 iraníes murieron, incluidos altos mandos militares, científicos nucleares y civiles. Estados Unidos intervino al final de la guerra de 12 días, bombardeando 3 de los sitios nucleares de Irán, lo que Irán considera una grave violación del derecho internacional, porque lo es. Para el 24 de junio, Irán había llevado a cabo con éxito operaciones de represalia contra Israel, obligando a Israel a detener los ataques tras quedarse sin la mayoría de sus interceptores de misiles. Y por supuesto, todos recuerdan las imágenes de Tel Aviv y otras ciudades israelíes siendo absolutamente arrasadas por el sistema de misiles balísticos de Irán. Así que Irán no cedió ni pidió un alto el fuego. So Iran didn't back down and request a ceasefire. In his own words, quote, "We had no problem." En sus propias palabras, cito, "No tuvimos ningún problema. La presión era soportable. Las fuerzas se mantenían firmes." Fin de la cita. Señala que los comandantes de campo no informaron de problemas operativos, lo que subraya la resistencia y la resiliencia de Irán. Ahora bien, es crucial recordar esto, porque muestra que este conflicto breve pero intenso no solo puso a prueba el poder militar de Irán frente a 2 grandes potencias, sino que también demostró las limitaciones de lo que Estados Unidos e Israel pueden hacer realmente. Naqvi ha pintado un cuadro de un Irán que no solo se defiende, sino que domina el campo de batalla mediante sus propias estrategias y tecnologías inteligentes y autóctonas. Ahora, Naqvi no se anduvo con rodeos. Tenemos que repasar exactamente contra quién dijo que estaba luchando Irán. Dijo, cito, "Estamos librando un conflicto con la OTAN. ¿Están Estados Unidos? Is a Chinese furnace until war was misty." Detalló cómo las bases estadounidenses en países vecinos, los sistemas de radar, los dispositivos de escucha e incluso las embajadas extranjeras en Teherán estaban proporcionando información de inteligencia en tiempo real a Israel, y eso continúa hasta el día de hoy. Aunque Irán, como se puede ver, está reprimiendo la red de espionaje que existe dentro de sus fronteras, los satélites y decenas de drones extranjeros
siguen patrullando diariamente el Golfo Pérsico, y el espionaje continúa en lo más profundo del territorio iraní. Tenemos que hablar de la magnitud de esta guerra, porque al igual que en Ucrania, en China y en muchas guerras de Estados Unidos, se trata de una misión de coalición. No es simplemente Estados Unidos. Por eso Irán ha dicho que está en guerra con la propia OTAN. No se trata solo de esquivar los ataques israelíes. Está contrarrestando una alianza completa y entonces con sus propias capacidades tecnológicas y militares. Pero a pesar de esto, a pesar de la hegemonía global que ejerce Estados Unidos, esta estrategia ha fracasado frente a Irán. Mohammad Reza Naqvi subrayó además que el enemigo empleó todas sus capacidades, incluidas armas nunca vistas antes, pero las defensas de Irán resistieron. De lo que habla son los drones que Israel envió a Irán. Un ejemplo destacado se dio durante la Guerra de 12 días, cuando Harry logró derribar 43 drones avanzados pertenecientes a Israel y probablemente suministrados por Estados Unidos. En total, Irán eliminó más de 140 drones hostiles durante este periodo, atribuyendo el éxito a las llamadas capacidades localizadas. Lo que significa que Irán está desarrollando esta tecnología en su propio país. Afirma que estas tecnologías superaron en realidad al sistema ruso S-300, que ahora está obsoleto en comparación con el sistema de defensa aérea ruso S-400. Las armas de fabricación iraní tuvieron un rendimiento mejor del esperado en la guerra, y estos sistemas nacionales no solo son eficaces, sino también modificables y actualizables. Esa flexibilidad, según el general Naqvi, es una ventaja única de la tecnología autóctona, ya que permite adaptaciones rápidas sobre la marcha. Mohammad Reza Naqvi presenta esta victoria como una prueba de que confiar en el poder nacional permite a Irán resistir a los adversarios más avanzados. Esto es lo que dijo. Irán ha derrotado a todo el poderío militar del mundo en la guerra de 12 días, a pesar de las nuevas armas del enemigo. El enemigo, según él, sufrió un golpe severo, mientras que Irán salió sin grandes contratiempos. Ahora, esto cambia completamente la narrativa. Remite a un tema más amplio, la autosuficiencia. Al producir lanzadores simples y escalables y sistemas de defensa superiores, Irán ha convertido una guerra defensiva en una demostración de su propia fuerza. No es de extrañar que Naqvi insinúe que sus túneles son más seguros que los de ellos. Así que veamos cómo los medios israelíes han estado entrando en pánico por esta situación. Según Israel, Irán posiblemente está reconstruyendo un anillo de fuego alrededor de Israel una vez más, y que está regresando. Que Irán está recuperando la disuasión después de lo que llama un shock por la Operación León Naciente, que es como Israel denominó su operación durante la guerra de 12 días. Dice que, mientras Irán lidia con el trauma de los ataques sorpresa y los duros golpes a su llamada red de aliados, y afronta presiones externas como las sanciones reactivadas, vemos a Irán llevando sus misiles balísticos intercontinentales al límite y más allá, con alcances que ahora superan los 5.500 kilómetros. El Khorramshahr 5 fue probado recientemente y, según se informa, es capaz de alcanzar velocidades, o quizás, distancias de hasta 12.000 kilómetros. Eso le da a Irán un enorme radio de alcance, lo cual, cabe señalar, es una advertencia no solo para todos los estados del Golfo e Israel, sino realmente para cualquiera que se encuentre dentro de los 12.000 kilómetros de Irán y amenace su seguridad. Así que los funcionarios iraníes, incluido Ali Khamenei, el líder supremo, han levantado el límite de alcance de 2.200 kilómetros, permitiendo un desarrollo ilimitado de su programa de misiles como una de sus principales fortalezas militares. Y ahora también hay una creciente presión interna para el desarrollo de armas nucleares, algo que parece aún más probable ahora que la UE, o los llamados E3, y Estados Unidos han dado, en esencia, luz verde a la reimposición de sanciones. El asesor Ali Shamkhani ha instado al desarrollo de armas nucleares como elemento de disuasión,
es asesor del líder supremo, y 70 diputados enviaron una carta exigiendo la autorización para las armas nucleares, afirmando que Irán tiene la capacidad, pero no la intención actual. Así que Irán también está, según Israel, reconstruyendo el eje de resistencia. Ahora bien, esta es una confesión impactante, porque el eje de la resistencia se había considerado muerto durante muchos meses, especialmente después de la Guerra de 12 días, pero incluso antes de eso. Según Israel Hayom, Abdullah Saberi fue nombrado jefe de la rama palestina de la Fuerza Quds para reavivar a Hamas y la yihad islámica en Gaza y supervisar la reconstrucción de Hezbollah y una posible resistencia en Siria, apoyándose en unidades como la 840, la 340 y la 190 para el contrabando y el apoyo tecnológico. Funcionarios como el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, han subrayado la necesidad de renovar el llamado anillo de fuego alrededor de Israel, manteniendo abiertas las rutas de suministro hacia Hezbollah y jactándose de exportar misiles, drones y buques de guerra. Ahora bien, todo esto es un encuadre procedente de los propios medios israelíes. Irán sigue en máxima alerta, desconfiando de los mensajes de Israel, a través de Rusia, sobre la inexistencia de una nueva guerra, lo cual no resulta sorprendente, dado que cada vez que Israel ha hecho algún gesto hacia la paz, guiño, guiño, el alto el fuego vigente ya se ha roto. Lo mismo ocurre en muchos otros casos, como el alto el fuego en Líbano, donde Israel ha matado a cientos, sino miles de civiles más durante este supuesto alto el fuego. Se supone que Irán también intenta calmar a su población mientras se prepara ante posibles amenazas. Ahora, Ali Khamenei rechaza las negociaciones con Estados Unidos en este momento, considerándolas una capitulación ante Donald Trump, y advierte a Israel que se prepare para el posible regreso de Irán a Siria, precisamente allí, para reforzar las alianzas contra Israel. Esta es la perspectiva israelí, pero pone de relieve un profundo pánico ante las capacidades reales de Irán, no sus vulnerabilidades, y su determinación de recuperarse, en contraste con las afirmaciones de los medios occidentales dominantes y del propio Donald Trump, quien ha declarado a Irán muerto. Así que debemos recapitular los puntos más importantes, los temas que hemos tratado aquí. Según el general de brigada Mohammad Reza Naqvi, no se ha producido ningún daño en los sistemas de misiles de Irán, ni siquiera un rasguño del tamaño de una pluma de mosca. Vemos que solo el 3% de los lanzadores fueron destruidos, según Irán, y no el 50% que se había afirmado. Sabemos que Israel y Estados Unidos fueron quienes iniciaron la guerra, pero Irán señala a toda la alianza de la OTAN como el agresor y la razón por la que necesita construir estos enormes sistemas autóctonos de misiles, drones, lanzadores de misiles e incluso quizá armas nucleares. Vemos a los medios israelíes entrar en pánico ante esta posibilidad, que Irán se recupere de la guerra de 12 días. Y en muchos aspectos, todos los indicios muestran que así ha sido. Ahora, es fundamental señalar lo siguiente. Irán posee estas capacidades y las demostró no solo durante la guerra de 12 días, sino que continúa haciéndolo. Muchas personas que veían mi programa antes de la Operación Verdadera Promesa 3 estaban enfadadas porque pensaban que Irán estaba siendo, especialmente en Occidente, demasiado diplomático, que no estaba tomando medidas no solo para defenderse, sino también para garantizar su protección y poder desarrollar más operaciones frente a la amenaza de la agresión estadounidense. Y luego ocurrió la guerra de 12 días, e Irán demostró, a través de la Operación Verdadera Promesa 3, que podía mantenerse firme, que no solo podía soportar una cantidad considerable de daños, con 1000 civiles muertos, así como muchos científicos y generales, sino que su capacidad militar general no solo podía resistir 12 días de combates intensos, sino que podía reconstruirse después. La autosuficiencia que Irán ha demostrado es realmente un cambio de juego,
Ya lo hemos visto en otros lugares antes, como con la RPDC, por ejemplo, donde el mundo, liderado por Estados Unidos, sancionó a la RPDC hasta asfixiarla y llevarla al hambre. ¿Y qué hizo la RPDC? Construyó misiles balísticos intercontinentales, construyó armas nucleares, y ahora Estados Unidos se lo piensa 2 veces antes de atacarla de nuevo. Estamos viendo una dinámica similar con Irán. En esta guerra de 12 días, Irán no tuvo que pasar por algo como la guerra de Corea, que fue un conflicto de más de 3 años, enormemente destructivo, que mató a millones en Corea. Pero incluso esta guerra de 12 días que Israel emprendió, con el pleno apoyo de Estados Unidos, ha dejado al descubierto las profundas debilidades de Israel y ha demostrado que la tecnología de misiles de Irán, que, según afirma, está lista para volver a usarse, es capaz no solo de causar daño al régimen israelí, sino también de obligarlo a retroceder. Vladimir Putin comunicó a Irán que Israel estaba retrocediendo en este momento, pero nadie puede creer realmente nada de lo que dicen. Creo que este es un momento verdaderamente histórico en la historia mundial, en el que vemos a un país de Asia Occidental que ha estado prácticamente rodeado de bases militares estadounidenses, atacado directamente por Israel, y que ha apoyado la resistencia desde el principio, ya sea en Palestina o en Líbano, capaz de resistir una de las circunstancias más difíciles de la región. Tenemos que ser muy realistas con esto. Aunque el eje de resistencia se está reconstruyendo y fortaleciendo, hemos visto golpes importantes, por ejemplo, el colapso de Siria. Hemos visto el absoluto destrozo de la infraestructura del Líbano y de su población civil como una forma de intentar derrotar y debilitar a Hezbollah. Y también hemos visto la enorme destrucción en Palestina, en Gaza y en Cisjordania, cometida por Israel solo en los últimos años. A través de todo este caos, Irán ha demostrado, y ahora está comunicando, que sus misiles están apuntados, sus misiles están cargados, y que está construyendo armas aún más potentes. Y mejores capacidades en medio de la crisis. Ahora bien, hay que mencionar la relación de Irán con Rusia y China en todo esto, porque he recibido muchas críticas de personas que siguen este programa sobre ese punto. Quiero abordar las preocupaciones, por ejemplo, sobre la reunión de Vladimir Putin con el señor al-Shara, el llamado presidente de Siria. También quiero tratar los rumores de que las relaciones entre Rusia e Irán son tensas y que por eso Irán no acepta ayuda militar de Rusia en la medida en que podría hacerlo. ¿Está Rusia ayudando lo suficiente a Irán y al eje de la resistencia? Creo que estas narrativas siembran un tipo particular de división que solo sirve al imperio y que en realidad no se basa en hechos ni en la realidad. Por un lado, tanto Rusia como China mantienen una política exterior basada en el pleno respeto al derecho internacional y en la no injerencia en los asuntos políticos de otros países. Ninguna de ellas tiene el menor deseo de dictar los asuntos políticos en ningún lugar, y esto incluye a Siria y a toda Asia Occidental. Sus relaciones, ambas, y en particular las económicas de China, son fundamentales para la supervivencia de Irán y del resto del eje de resistencia. Porque si observamos la relación de Irán con el eje de resistencia, y luego la de Irán con China y Rusia, sin esos lazos profundos, si alguno de ellos se rompiera, veríamos el debilitamiento de los demás. Por ejemplo, China compra alrededor del 90% del petróleo de Irán. Sin eso, Irán no podría haber desarrollado la capacidad militar que tiene hoy. No podría construir estos misiles. No tendría el combustible para sostenerse económicamente, ni los materiales y tecnologías para fabricar estas armas. Sin la ayuda económica de China, su capacidad de defenderse se vería gravemente debilitada. Y si la capacidad de Irán para defenderse se degrada, entonces también se degrada su capacidad para apoyar al eje de la resistencia. Ya hablemos de Ansar Allah, de la resistencia palestina o de Hezbollah. Así que ese es un punto. El siguiente es que estas acusaciones a menudo surgen del deseo de que Rusia, China e Irán entren en una confrontación con Estados Unidos e Israel.
porque muchos creen que eso es inevitable. Y sinceramente, estoy de acuerdo con ese último punto. Truly, I actually agree with that last point. But when it comes to the broader approach, Pero cuando se trata del enfoque más amplio, Rusia, China e Irán están jugando una partida muy larga, una que resulta bastante devastadora para el mantenimiento del imperio estadounidense. Porque mientras Estados Unidos e Israel siembran el caos y la destrucción a su alrededor, China y Rusia, así como Irán, están tendiendo puentes, están construyendo lazos económicos, están desarrollando infraestructuras y están avanzando de una manera que no solo sostendrá las necesidades económicas a largo plazo de sus pueblos, sino también, potencialmente, las necesidades económicas y de infraestructura de un mundo multipolar más amplio. Esto significa que las capacidades deben evaluarse con cuidado y que las políticas exteriores de cada país respectivo deben llevarse a cabo de una manera que sirva, ante todo, a los intereses nacionales y, por supuesto, también los intereses del mundo. Esto no significa que haya un enfrentamiento entre estas dos cosas. Lo que significa es que habrá concesiones y se aplicarán enfoques y estrategias concretas que podrían pasar desapercibidas para los observadores occidentales. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bien, observemos el apoyo de Rusia y China, no solo a Irán, sino al resto del eje de resistencia. Aunque ambos mantienen relaciones con Israel, y muchos han criticado esto, también han conservado una especie de superioridad diplomática en la región, lo que les ha granjeado una enorme cantidad de amigos, incluidos los propios pueblos árabes en toda la región, si miramos a China. Pero también ha contribuido a garantizar que si surge alguna resistencia, algún gobierno o alguna victoria del pueblo, como hemos visto en Irán o en otros casos en el pasado, si eso vuelve a ocurrir, esos países y esas fuerzas contarán con un firme apoyo, especialmente a nivel de desarrollo, por parte de países como China y Rusia, que tienen la capacidad de hacerlo. En lo que respecta a cuestiones como Siria o Palestina, debemos recordar que Estados Unidos e Israel están empeñados y decididos a crear el máximo nivel de caos para atraer a sus oponentes, sus mayores, entre comillas, adversarios, con el fin de debilitarlos. Y por eso China, en particular, dice que no va a involucrarse en conflictos en los que no tienen nada que ver o a los que no se le ha pedido unirse. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se trata de Siria y de todo el eje de resistencia. Ya sea Irán diciendo que desarrollará de forma autóctona, que primero construirá sus propias capacidades antes de recurrir a Rusia. Y cabe señalar que Irán tiene técnicos e ingenieros formándose en Rusia. Está aprendiendo tecnología rusa. Los iraníes tienen esto y preparándose para poder utilizar rusas y sistemas de defensa aérea procedentes de China. Lo están haciendo. Existe una relación profunda entre el sector tecnológico iraní, su complejo militar industrial, y Rusia y China. Pero cuando se trata de la estrategia más amplia de Rusia y China, siempre se basará en la no injerencia, y esto es respetado por el eje de la resistencia. Si observamos cómo se ha comportado el eje de la resistencia a lo largo de estos más de 2 años de genocidio monumental y belicismo descontrolado por parte de Estados Unidos e Israel, el eje de la resistencia no ha exigido ni una sola vez que Rusia y China cambien su política, porque su política sirve de modelo a nivel mundial sobre cómo comportarse el resto del mundo. Y su política también aporta beneficios tangibles a la región, que muy bien podrían inclinar la balanza en el futuro. El eje de la resistencia ha adoptado esa posición. Si habéis visto alguna declaración, por favor, indicadlo en los comentarios, de críticas importantes procedentes de fuerzas dentro de la resistencia palestina, dentro de la resistencia de Ansar Allah, dentro de Hezbollah, etc. Pero, según mi estimación, la línea general, la conclusión final, es que la estrategia consiste en establecer lazos más profundos con estos países, tenerlos como mediadores
y llevar a cabo relaciones comerciales, militares y de cualquier otro tipo con gran cuidado y sutileza. Eso significa que Ansarallah puede recibir asistencia de Irán y también mantener vínculos económicos con China y Rusia, lo que permite a Ansarallah reforzar sus capacidades militares, su postura defensiva y al mismo tiempo satisfacer necesidades del pueblo. As well as meet the needs of its people. This is what a full Así es como se ve una imagen completa del orden mundial. Lo que Irán nos ha mostrado es que tiene la capacidad de contraatacar y que se está preparando para hacerlo de nuevo. Ahora está reconstruyendo furiosamente sus capacidades de misiles, hasta el punto de ser más fuerte que antes. Probablemente por eso Netanyahu ha decidido no librar una guerra contra Irán por el momento, al menos retóricamente, comunicando a Irán a través de Vladimir Putin que no busca otro tipo de guerra de 12 días en este momento. Pero sabemos que llegará, y cuando lo haga, volveremos a ver demostradas las capacidades de Irán. Como mínimo, estarán al nivel que tenían durante la guerra de 12 días. Pero según Mohammad Reza Naqvi, así como muchos funcionarios iraníes, es probable que las capacidades sean mejores y más fuertes que antes. El misil Khaybar-Shekan, los misiles hipersónicos que Irán está construyendo, los sistemas de defensa aérea que está desarrollando y las lecciones que aprendió del ataque sorpresa de Israel, todo eso importa. Irán ha reforzado el control sobre la interferencia y las operaciones de inteligencia dentro de sus fronteras por parte del Mossad y otras agencias relacionadas del Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares. Ha logrado una unidad a través de esa guerra de 12 días entre la población. Todo esto sirve como un importante elemento disuasorio y una advertencia para Israel y Estados Unidos. Cuidado, y ataquen bajo su propia responsabilidad, con todas las consecuencias que recaerán tanto sobre Israel como sobre Estados Unidos por hacerlo. Así que, la advertencia está hecha. ¿Es inminente la guerra? Déjamelo saber en los comentarios. Dale al botón de me gusta. Ayuda a impulsar tus videos en el algoritmo de YouTube. Y hasta la próxima, a todos. And until next time, everyone.